En el pequeño pueblo de San Ángel, rodeado por densos bosques y montañas que parecían murallas naturales, la tranquilidad era un hábito más que una elección. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron los avistamientos. Al principio, nadie les dio importancia. Una figura masculina, alta y vestida de negro, aparecía en los callejones al caer la noche. Su rostro parecía inofensivo a la distancia, pero quienes tuvieron la mala suerte de acercarse describieron algo que estremecía el alma: ojos completamente negros, sin iris ni pupilas, como si dentro de su mirada se escondiera un vacío sin fin. A los pocos días de cada avistamiento, alguien desaparecía, dejando tras de sí solo especulaciones y un creciente temor. La primera víctima fue Tomás, el panadero. Un hombre robusto y jovial que era el alma de las festividades del pueblo. Una noche, mientras volvía de una reunión en la plaza, alguien lo vio conversando con el hombre de ojos negros. Al día siguiente, su tienda permaneció cerrada, y Tomás no apareció. Su esposa, entre lágrimas, aseguró que no había signos de pelea ni un rastro que siguiera. Solo la sensación opresiva de haber sido vigilada durante toda la noche. Esa fue la primera señal de que algo más allá de la comprensión acechaba en San Ángel. Conforme pasaban las semanas, los rumores se convirtieron en paranoia. Las puertas comenzaron a cerrarse más temprano, y las calles quedaban desiertas al anochecer. Sin embargo, la figura seguía apareciendo. Lo más aterrador no era solo su presencia, sino la forma en que su aparición parecía estar vinculada a las desapariciones. Es como si eligiera a sus víctimas, decía doña Carmela, la anciana más longeva del pueblo, quien aseguraba haber visto al hombre rondando su ventana una noche. Sentí que me miraba, pero sus ojos no reflejaban nada. Como si fueran pozos sin fondo. Pronto, las desapariciones se volvieron más personales. Cada familia tenía su historia, un hijo perdido, un hermano, un amigo. Pero nadie lograba entender cómo el hombre lograba llevarse a sus víctimas sin dejar rastro. No había signos de lucha, ni manchas de sangre, ni gritos que despertaran a los vecinos. Solo el vacío que dejaba su ausencia. El sheriff, un hombre de mediana edad con más valor que recursos, intentó organizar patrullas nocturnas. Sin embargo, las descripciones de sus oficiales solo empeoraron el miedo. Aseguraban haberlo visto en varios lugares al mismo tiempo, como si pudiera dividirse o moverse más rápido de lo humanamente posible. Una noche, un grupo de jóvenes, encabezado por Marcos, el hijo del carpintero, decidió desafiar el miedo. Equipados con linternas y un par de armas viejas, caminaron hasta el bosque donde se creía que el hombre desaparecía tras cada avistamiento. Nadie esperaba que volvieran, y la mayoría de los habitantes se refugiaron en sus casas rezando por su seguridad. A la mañana siguiente, solo regresó Marcos, pálido y temblando, incapaz de articular palabras coherentes. En sus manos sostenía un pequeño objeto, una medalla de plata ennegrecida que no pertenecía a ninguno de los desaparecidos. Marcos tardó días en recuperar algo parecido a la lucidez. Durante ese tiempo, permaneció encerrado en su habitación, incapaz de pronunciar más que frases incoherentes que dejaban entrever un terror indescriptible. Su padre, preocupado, llamó al sacerdote del pueblo, quien intentó bendecir al joven, aunque sin éxito aparente. Solo después de una semana, Marcos habló con claridad por primera vez, y lo que dijo estremeció a todos los que lo escucharon. «Lo vi», murmuró con los ojos perdidos en algún punto indescifrable. «El hombre no es humano. No sé qué es, pero no pertenece a este mundo». Según Marcos, el grupo se adentró en el bosque siguiendo lo que parecían susurros. Aunque ninguno de ellos se puso de acuerdo sobre qué dirección tomar, todos sentían que algo los guiaba, como si una presencia invisible los empujara hacia el corazón del bosque. Allí, encontraron un claro rodeado de árboles muertos, cuyas ramas desnudas se alzaban como garras hacia el cielo. En el centro del claro, estaba el hombre de los ojos negros. No se movía, pero parecía saber que estaban allí. Marcos describió cómo sus compañeros intentaron hablarle, pero sus voces parecían ahogarse en el aire.
Y entonces ocurrió, uno por uno, los demás comenzaron a desaparecer. No había gritos ni forcejeos, solo un parpadeo y un vacío donde antes había alguien. Marcos fue el último en quedar. La figura se giró hacia él, y aunque no dijo una sola palabra, Marcos sintió un mensaje en su mente, un susurro que no podía ignorar: esto no ha terminado. El pueblo se sumió en el caos tras la revelación. Muchos insistieron en que Marcos debía abandonar San Ángel, creyendo que su regreso había traído algo oscuro consigo. Otros propusieron huir en masa, aunque pocos tenían los recursos para hacerlo. Mientras tanto, los avistamientos continuaban. La figura de ojos negros se veía cada vez con mayor frecuencia, a veces incluso a plena luz del día. Una noche, un grupo de hombres armados decidió tomar cartas en el asunto. Cansados de vivir con miedo, organizaron una cacería. Con antorchas y escopetas, se dirigieron al bosque, dispuestos a enfrentarse al hombre de ojos negros. Horas después, los disparos resonaron en la distancia, seguidos de gritos que helaban la sangre. Al amanecer, ninguno de los hombres regresó. Sus familias encontraron solo las armas y las antorchas tiradas en el claro, como si hubieran abandonado todo en un instante. Mientras tanto, Marcos comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo. Cuando le preguntaron, simplemente respondía: él viene por mí. Una noche, desapareció, dejando tras de sí la medalla ennegrecida y una nota con un mensaje críptico: solo el vacío lo detendrá. La desaparición de Marcos marcó un punto de no retorno en San Ángel. El miedo, que antes era solo un susurro entre los vecinos, se convirtió en un grito ensordecedor. Las familias comenzaron a abandonar el pueblo en masa, dejando atrás casas vacías y negocios clausurados. Pero aquellos que permanecieron, por necesidad o por terquedad, descubrieron algo aún más inquietante: el hombre de ojos negros no solo aparecía más seguido, sino que comenzaba a entrar en las casas. Una noche, doña Carmela, la anciana del pueblo, fue encontrada en su sillón, petrificada y con el rostro congelado en una expresión de puro terror. No había señales de lucha ni indicios de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Sin embargo, los vecinos que se atrevieron a acercarse juraron que las paredes de su casa estaban cubiertas con marcas negras, como si unas manos carbonizadas hubieran acariciado cada superficie. Era un recordatorio silencioso de que nadie estaba a salvo. A medida que las desapariciones continuaban, un pequeño grupo de residentes decidió buscar respuestas. Liderados por Esteban, el antiguo maestro de escuela, comenzaron a investigar la historia del pueblo y las posibles raíces del fenómeno. Lo que encontraron fue perturbador: relatos de un hombre con ojos negros aparecían en los registros del pueblo desde hacía más de 100 años. Según las crónicas, cada generación enfrentaba su llegada, y el patrón siempre era el mismo: avistamientos, desapariciones, y finalmente, un éxodo masivo. Esteban y su grupo descubrieron un diario antiguo perteneciente a un sacerdote que había servido en San Ángel a principios del siglo XX. En sus páginas, describía cómo un extraño hombre había aparecido en el pueblo, prometiendo liberarlos de una plaga que diezmaba a la población. Sin embargo, el precio de su ayuda fue alto: una vida debía ser ofrecida cada luna llena, o él mismo tomaría tantas como fuera necesario para saciar su hambre. Cuando el sacerdote y los habitantes intentaron romper el pacto, el hombre desapareció, pero las desapariciones continuaron. Con esta información, el grupo decidió actuar. Esteban estaba convencido de que el claro en el bosque era la clave. Allí, según el diario, se realizaban los rituales que sellaban el pacto con el hombre de ojos negros. Armados con lo que quedaba de valor en el pueblo, incluyendo objetos religiosos y armas improvisadas, el grupo se aventuró al claro al caer la noche. Cuando llegaron, encontraron el lugar más oscuro y silencioso que nunca. En el centro, el hombre de ojos negros los esperaba. Su figura era más imponente que cualquier descripción previa, y sus ojos, que antes parecían pozos vacíos, ahora brillaban con un fulgor antinatural. Intentaron hablar, pero, como antes, las palabras se desvanecían en el aire.
Fue entonces cuando Esteban levantó una cruz y comenzó a recitar una oración, desesperado por contener a la criatura. El hombre de ojos negros no reaccionó de inmediato. Sin embargo, el aire comenzó a vibrar con una energía malsana, y los árboles alrededor del claro parecían doblarse hacia ellos, como si la naturaleza misma conspirara en su contra. Uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a caer de rodillas, incapaces de soportar la presión de la presencia del ser. Esteban se negó a caer. Con la cruz en alto y la voz temblorosa, siguió recitando la oración. Sabía que no era un hombre especialmente devoto, pero en ese momento, la fe era su única arma. A su alrededor, sus compañeros se desplomaban, algunos en silencio y otros con alaridos ahogados, como si algo invisible les arrancara el aire de los pulmones. Sin embargo, el hombre de ojos negros permanecía inmóvil, observándolo con una intensidad que perforaba el alma. En el nombre de todo lo sagrado, retrocede, gritó Esteban, avanzando un paso hacia la figura. Pero su valentía flaqueó cuando el hombre alzó una mano y el aire pareció congelarse a su alrededor. Las hojas muertas que cubrían el suelo se levantaron en un remolino oscuro, y un zumbido grave llenó el claro, enterrándose en los oídos de los presentes como un cuchillo invisible. «Esto no es un exorcismo», dijo el hombre de ojos negros con una voz que no parecía provenir de él, sino de todas partes a la vez. «Es un recordatorio. Este lugar me pertenece, y el pacto nunca será roto». Esteban sintió el frío invadir su cuerpo, pero se aferró a la cruz con todas sus fuerzas. No más sangre en este pueblo», gritó, antes de arrojar la cruz hacia el hombre. La cruz voló en línea recta y pareció impactar en su pecho. Por un instante, un destello de luz cegadora iluminó el claro, y el zumbido cesó. Cuando la luz desapareció, Esteban estaba solo. Sus compañeros habían desaparecido, al igual que el hombre de ojos negros. Por un momento, pensó que había triunfado. Sin embargo, cuando miró hacia el suelo, vio que la cruz estaba rota en dos, ennegrecida como si hubiera sido quemada. Y en el aire, un eco resonó: «Esto no termina, Esteban. Tú serás el último». Los días siguientes fueron un tormento. Esteban regresó al pueblo, ahora casi desierto. Los pocos habitantes que quedaban se encerraban en sus casas, ignorando sus llamados desesperados. En sus sueños, el hombre de ojos negros aparecía cada noche, mostrándole visiones de oscuridad infinita y los rostros de los desaparecidos. En cada visión, veía cómo sus compañeros eran arrastrados por manos negras hacia un abismo insondable. Desesperado, decidió buscar respuestas en el diario del sacerdote. Entre las páginas desgastadas, encontró un fragmento que había pasado por alto: «El hombre del vacío no puede ser vencido. Solo puede ser contenido si un alma ofrece su vida de manera voluntaria, sellando el pacto por una generación más». Esteban entendió lo que debía hacer. Con un nudo en el estómago, regresó al claro al caer la noche. Esta vez, no llevaba armas ni amuletos religiosos, solo la medalla ennegrecida que había encontrado en las pertenencias de Marcos. Al llegar, el hombre de ojos negros estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. «¿Por qué haces esto?», preguntó Esteban, con lágrimas en los ojos. El hombre no respondió. En cambio, extendió una mano, y en ese instante, Esteban comprendió que no había escapatoria. Si él no se ofrecía, el ciclo continuaría y más inocentes desaparecerían. Con un último suspiro, colocó la medalla en la mano de la figura. «Llévame a mí, pero deja al pueblo en paz», dijo. Por primera vez, el hombre de ojos negros pareció sonreír, aunque el gesto no contenía alegría, sino algo más oscuro. El vacío lo envolvió, y lo último que Esteban vio fueron los ojos negros, devorando toda la luz a su alrededor. Al día siguiente, los pocos habitantes que quedaban en San Ángel encontraron el claro vacío, con solo un círculo de hierba quemada en el centro. No hubo más avistamientos del hombre de ojos negros, y las desapariciones cesaron. Sin embargo, una sensación de melancolía y vacío quedó impregnada en el aire,
como si el precio pagado hubiera dejado una cicatriz imborrable en el alma del pueblo. Con el tiempo, San Ángel volvió a la normalidad. Las familias regresaron, y las calles volvieron a llenarse de vida. Pero cada noche, cuando el viento soplaba entre los árboles, un eco lejano resonaba, recordando a todos que la oscuridad nunca se marcha por completo.